Perfecto. Pues ya estamos grabando. Bienvenidos a todos. Bienvenida Daniela, que nos está visitando por primera vez, amiga de Paola. Pues aquí estamos estudiando, Daniela, la Biblia y no tenemos ninguna religión. Yo es impresionante cuando me hablaron de Jesucristo, pues a mí siempre me había hablado Jesucristo porque nací en una religión católica en mi casa, toda la familia. Y cuando me hablaron una vez, me invitaron a un estudio de Biblia, me dijeron, Jesucristo no vino a traer ninguna religión. Caray, dije, a ver, ¿cómo está eso? Dice, Él vino a pagar por nuestros pecados. O sea, ese fue su objetivo. Y quien le crea, tiene vida eterna. Quien lo rechace, Él mismo va a pagar por sus pecados en una eternidad separado de Dios. Y entonces, con el tiempo, a través de los años, se fueron formando muchas religiones cristianas. Inclusive con Lutero, por el año 1500 y fracción, él era un monje alemán, tener una Biblia en el Nuevo Testamento era casi prohibido. Entonces, él consiguió un Nuevo Testamento y lo leía pues a escondidas. Y un día llega a la catedral y pone, esto dice Roma, esto dice la Biblia. Y bueno, lo querían quemar el padre. Y lo defendió un príncipe, en fin. Y de ahí, como él protestó, de ahí surgieron los protestantes. O sea, le empezaron a poner ya título, ¿no? Porque protestaba de acuerdo a la religión oficial. Con los años, pues han ido surgiendo muchas corrientes y muchas religiones y pequeñas sectas también. Se abrió la puerta. Y entonces, eh, por el año 1870 surgieron coincidentemente, o sea, a mí me llama mucho la atención, tres religiones o tres sectas. No sé si han escuchado a los sabáticos, ¿sí? Que ellos siguen guardando el sábado y tienen la Biblia más los escritos de la señora Elena de White. Pero surgieron, fíjate, coincidentemente en el año 1870, también surgieron ahí los testigos de Jehová, que era un señor Russell y por eso se les llamaba Russellistas. Después se les cambió a testigos de Jehová. Y también surgieron los mormones. Pero bueno, no me quiero meter en muchas hendiduras porque muchas veces provocan, el diablo está trabajando para crear confusión, para que la gente, o sea, los mormones es la Biblia más los escritos que recibió de un ángel llamado Moroni, que es el libro del Mormón, ¿sí? Los testigos de Jehová es la Biblia más los escritos del señor Russell. O sea, todas las religiones es la Biblia más algo más. Y lo curioso es de que si tú vas a cualquier religión, tú te metes a la que tú me quieras decir, o sea, hay muchísimas. Llegas y te dicen, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la razón, fuera de nosotros los demás están mal. Y vas a la otra y escuchas lo mismo. Te vas a la otra y escuchas lo mismo. Bueno, pues ¿quién tiene la verdad? ¿No? La palabra de Dios, la Biblia. Yo inclusive tenemos unos folletitos que cuando, pues a veces es difícil poder explicar sobre la salvación y doy un folleto y a veces Ruth o Karen o yo les decimos, no es de ninguna religión, porque luego a veces creen que es de los testigos de Jehová, porque manejan mucha literatura. Y le digo, en este folleto viene lo que es el mensaje principal de la Biblia. Si tú me dijeras, ¿cuál es el mensaje más importante que hay en toda la Biblia? Se llegó a resumir en ese folleto. Y entonces
pues ya lo pueden leer en casa y entender qué significa, a qué venimos, porque es una de las tres preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué es la oración que hicimos ayer, el viernes? El viernes, la semana pasada. ¿No? Me Bueno, estaba explicando todo esto y oramos. y a mí me pasó lo mismo. Yo un día fui a un estudio de Biblia y la persona que lo compartió se acercó conmigo y me hizo una pregunta que yo iba a cumplir a días, iba a cumplir 26 años y me pregunta, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde te irías? Dije, caray, qué pregunta. Pues, de joven es lo que menos quiere uno pensar en la muerte. O sea, dices, no, me queda mucho tiempo, ¿no? Y entonces fue cuando me sacudió, me hizo pensar al respecto, porque dije, si me muero hoy, me puedo morir, me pueden atropellar, puedo chocar, lo que sea. Pueden pasar tantas cosas. Hoy estaba viendo un video en la India, estaban unos trabajadores arreglando un pavimento y se le vino un pedazo de lo que era del pavimento y cae encima y lo mató. Entonces, nunca sabes en qué momento se va a ir uno. Y bueno, ya me explicaron que Dios viene tocando a la puerta y queriendo Él entrar a nuestras vidas y diciéndote, yo quiero perdonar. Es más, yo ya pagué por tus pecados, pero para que sean tuyos, o sea, realmente tus pecados sean perdonados, tienes que creerle a Dios e invitarlo a entrar a tu vida. Entonces me dijo esta persona que si yo quería invitarlo a entrar en mi corazón, y yo le dije, sí, pero no sé ni cómo pedírselo. Entonces ya esta persona me guió y fue como yo invité a Cristo al corazón. Cuando yo invité a Cristo, una de las cosas, esa misma noche, lo que me sucedió es que me acosté con paz. Eso fue lo máximo, ¿no? Tú no sabes en el mundo cuánta gente quiere tener paz. Hemos visto series de Afganistán, Pakistán, hijo, dices, viven las mujeres en un tormento. Ahora que volvieron los talibanes que se fue a Estados Unidos, tuvieron que volver a tapar, porque ya sabían, con Estados Unidos, ya habían empezado a tener esa libertad. Bueno, pues ahora ya regresaron otra vez, ¿sí? No, no, o sea, a veces no apreciamos las cosas, como le estaba diciendo yo a Miguel, estamos viendo de una persona que es muy buen investigador, habla muy bien y en minutos te explica, si tú hubieras nacido en Japón, pues tienen buenas cosas, una limpieza impresionante, un orden, pero el poder sobresalir en Japón, por eso la natalidad ha bajado, o igual Corea del Sur. Corea del Sur tiene la natalidad más baja del planeta, está en 0.07, porque llegan a tener una propiedad de 5 metros cuadrados. O sea, si tú no eres de los que salieron de la carrera y trabajas entre el 20% que son de las empresas que controlan realmente Corea, que son Hyundai, Samsung, etcétera, etcétera, pues ahí puedes llegar a ganar muy bien, pero ¿qué crees? A determinados años te dicen, muchas gracias, porque ya está el otro joven que acaba de salir de la carrera, nos va a costar menos y viene todavía mejor preparado que él. Y va, y va, y búscale para encontrar ingresos es terrible. O sea, estamos hablando de un mundo que el pobre de México es mucho más rico que el de Japón o el de Corea. No, no saben
que estábamos comiendo con un árabe, Jader, se llama, que se casó con una de aquí de Jalisco. Y él tiene un restaurante de comida libanesa. Él nació en Belén, que ahora es de Palestina. Antes era de Israel, ¿sí? Y él habla árabe y dice, pues allá, si tú no aprendes inglés o otros idiomas, vas a sufrirla, porque vives del turismo y tienes que atender a la gente, pues por la mayoría en inglés. Y bueno, y me decía él, dice, yo conozco esas regiones, conozco Dubái y todo eso. Dubái es ver edificios muy bonitos. No tienen ni drenaje, están apenas haciendo el drenaje. O sea, para que te des idea, dice, aquí escucha a los pajaritos, allá, nada, es desierto. Tonalá es un paraíso comparado con Dubái. Así, así literalmente nos dijo. Entonces, a veces no sabemos porque quizás no conocemos otras regiones y cómo se vive y todo. Pero si tú quieres hacer una vida, por ejemplo, en Dubái, solamente no te dan jamás la ciudadanía. Te tienen bajo extremo, te quitan el pasaporte y si te dicen no sales, no sales. Tú estás secuestrado y vas a trabajar ahí en condiciones de un calor impresionante y en unas habitaciones donde están 14 o 20 personas. O sea, peor que irte a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Entonces, bueno, me desvié mucho. ¿Y Erwin? Erwin está en Mérida y no se va a poder conectar. ¿Cuándo se fue? No sé, mi amor. Se fue, tuvo, eh, le pidieron un favor, un familiar, se fue el jueves pasado. Entonces, bueno, yo me desvié un poco, pero todo comenzó de cómo el diablo ha estado trabajando a través de los años. ¿Y sabes qué? Para tratar de confundir. ¿Cuál es el objetivo del diablo? El objetivo del diablo es que jamás llegues a Dios a salvarte. Ese es el objetivo. Que estés en Disneylandia y la sufras o te diviertas, pero que no vayas a Dios. Y aparte, toda la confusión que ha metido en muchas religiones. Inclusive Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, oye, yo prediqué en tu nombre, yo saqué demonios en tu nombre y hasta hice milagros en tu nombre y les va a contestar Jesucristo, no los conozco, son hacedores de maldad. Utilizaron la fe como fuente de ganancia, no les importó a la gente, no creían realmente en Dios, dieron la parte para poderse enriquecer y hicieron. Entonces, pero bueno, el punto es que aquí todo salió, Daniela, porque aquí estudiamos sin ningún, aparte la Biblia nos prohíbe que yo dé mi opinión sobre la escritura. Ah, yo creo, yo pienso. No, es impresionante todos los datos que da Dios en la escritura. Todo fue inspirado por Dios. 40 hombres. Dios los inspiró. Hicieron 66 libros, que es lo que compone toda la escritura de Dios. Y estamos estudiando Génesis, capítulo 14, en donde estamos comenzando a ver la vida de Abraham desde el capítulo 12 y cómo un sobrino que él tenía, un hermano que había fallecido y él se hizo cargo de su sobrino. Y han pasado cosas con ellos hasta que se enriquecieron mucho a la sombra Lot se enriqueció mucho a la sombra de Abraham y empezaron a tener problemas entre los pastores, entre ellos,
Y Abraham, en vez de tomar y decir, bueno, pues yo decido y tú te vas para allá y yo para acá, le dijo a su sobrino, Lot, no peleemos porque hay personas que necesitan conocer a Dios. Hay mucha gente en el mundo que no sabe de Dios. Y entonces dijo, escoge a dónde te quieres ir. Y él por vista dijo, ay, allá está esa tierra, hay mucha agua, está la vegetación, mi ganado. No, pues para allá me voy. Y después de eso Dios le mostró, le dijo, ve 360 grados, te voy a dar todo esto. Él estaba bajo una promesa y sigue creyendo, por eso es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Entonces ya después de que se separan, Abraham adoró a Dios agradeciendo la promesa que está haciendo para él y para su descendencia. Dice que iba a ser una descendencia que no le iba a poder contar como las estrellas del cielo, como la arena del mar, de la tierra. Y a través de su descendencia iba a venir Cristo. Por eso iba a bendecir a a todo el mundo, porque iba a ser Cristo el que iba a bendecirnos, que era Dios hecho hombre. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver unas circunstancias que cambia aquí. Abraham está en la región de Manré, en Sinar en Manré. Lot se fue hacia Sodoma. Y ahorita vamos a ver, ahora sí a pedirle oficialmente a Alejandro que nos lea Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Hasta ahí. Está hablando de 4 reyes, ¿sí? Y les voy a poner una imagen para que vean, para poder entender correctamente, pues, dónde está todo esto que nos está diciendo la Biblia, ¿no? Si me dijeran, oye, pues, el estado de Nuevo León, Estados Unidos, Guatemala, pues lo entiendo muy bien. Pero esas partes, por lo regular, no nos fijamos mucho en geográficamente cómo son, entonces vamos a compartir la imagen para que la puedan ver. Ahí la van a ver, ¿sí? Vean cómo está en la parte superior, ¿sí? Esos son los 4 reyes y su territorio que ellos gobernaban, ¿sí? El primero es Sinar, el rey Amrafel. Aquí está. Y esto era lo que era Babilonia, ¿sí? El número 2, bueno, más bien el número 4, Goim, que es el rey Tidal, esta región, estos dos, Sinar y Goim, están pegados al río Éufrates. Esto hoy en día es Irak, para que tengan una idea, ¿sí? Y ahora que está de moda Estados Unidos con Irán, el número 3 es Kedorlaomer, que era el principal de los 4. La capital era Susa. Esta región de Elam actualmente se sigue llamando Elam. Es parte de Irán. Esta parte aquí es donde había donde lanzan muchos cohetes a Israel. ¿Por qué? Porque es la parte más cercana de Irán hacia Israel. ¿Ya? La Ajá. moradita. ¿Quieren acercar más en la computadora o está? Sí. Ya, Sergio, para eso está. Sí, porque acá tengo el celular. ¿Sí? Entonces, ¿Quieres hacerle más zoom? A ver, ¿no se puede hacer más zoom? ¿Se puede? Sí. muy bien. Entonces, esa ahí, la capital Susa, van a ver que cuando lean la Biblia, está el libro de Esther. Habla que se casó con un rey medo-persa, ahí en Susa. ¿Dónde está el cursor? ¿Sí la ven? Ahí el moradito que dice Susa.
A ver, mi amor, no te preocupes, todos están viéndolo. Aquí lo estoy señalando. Bueno, y el número 2, el azar, que era que era la región era Arioc. Esta parte ya es entre Turquía, Irak y Siria, ¿sí? Para que estemos ubicando. Más hacia la izquierda ya es Europa. O sea, ya Turquía le llaman Asia Menor, porque está entre el Asia Mayor y Europa, aunque pertenece Turquía a Europa, ¿ok? Bueno, esos 4 reyes, vamos a hablar algo importante. Dice Sinar, ahí estamos viendo el número 1, comprende todo el área entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estaban entre esos 2 ríos. Entre esos 2 ríos era donde estaba el Edén, el paraíso, ¿sí? Entonces, fíjate, por eso siempre estuvieron en esas regiones, ¿ok? Luego, el sur de Mesopotamia, o sea, fue el centro de la civilización sumeria, que data del año 3500 antes de Cristo. De hecho, yo aquí tengo en sumerio, fue la primera escritura que hubo, que se tiene, traducido al sumerio. ¿sí? Es lo que Es una se tiene réplica de una registrado antigüedad. como la primera escritura del hombre, el sumerio, ahí precisamente en lo que es Babilonia. Y ya estamos hablando 3500 años antes de Cristo, ¿sí? Que más o menos, para que tengan una idea, desde Adán hasta Jesucristo pasaron como 4000 años. Estamos hablando que cuando tenía 500 años el ser humano, es cuando se hizo eso. Luego, Anrafel fue el rey de la región de Sinar. Ahí está, Anrafel, ese número 1. Luego, Arioc fue rey de Elazar, ¿sí? Que es una parte de Babilonia y probablemente controlaba la región más grande del sur de Babilonia. Luego, Kedorlaomer era rey de una región montañosa cerca del Golfo Pérsico. Ahí abajo, no sé si alcanzan a ver pero Elam casi está en donde ahora está el problema, todo ese Golfo Pérsico, y donde ven la punta de esa bota como hay una puntita ahí, es el estrecho de Hormuz, donde está ahorita el problemón, porque circula ahí todo el petróleo que va de los países árabes a China, Corea y Japón, ¿sí? Y a Indonesia y todo eso, Taiwán. O sea, es un, es un estrecho ahí terrible. O sea, siempre ha sido un problema toda esa región. Bueno, entonces, Elam es Persia, como les decía. Parece haber sido el más poderoso de estos 4 reyes, porque así lo menciona la Pero aquí no escritura. está en el mapa, ¿no? Pues, Sí, aquí está. ¿no? Digo, dice Ahí está, Sinar, ahí Arioc, está, rey de mira, Elazar, ahí está, quedando Laomer, es que te fuiste. de Elam. Elam. Pero Arioc, rey de Elazar, ¿dónde está Elazar? Ok. Ok, entonces, No lo veí. entonces decía que parece haber sido el más poderoso de estos 4 reyes, pues tenía bajo su control a los demás reyes de Babilonia y a los de Palestina. La capital de su reino fue Susa, como les decía, en donde vivió Esther en un tiempo posterior. Luego, Tidal, que es el número 4, rey de Goim, lo menciona Josué 12:23. Controlaba varios reinos diferentes o tal vez fue el dirigente de una banda de saqueadores. Vamos a ver el libro de Josué en el capítulo 12, versículo 23. ¿Sabe qué? Josué 12, Ni sé dónde. 23. Aquí adelantito. Mira. Josué es el 6.º libro de la Biblia, después del Deuteronomio. 23, ¿verdad? ¿Sí? Ujú.
A ver, ¿lo tienes, Diana? Sí, A ver, adelante. el rey de Dor en la ciudad de Naftodor, el rey de Goyim en Gilgal. Aquí ya se menciona el rey de Goín, ¿sí? Ahí le dicen Gigal y aquí está Tidal. Continúa. Y rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes. O sea, se decía inclusive la palabra Elazar, ¿sí? Se le conoce como naciones, ¿sí? Esto significa que se cree que tenía muchos grupos de personas y que pues, seguramente eran saqueadores y él los controlaba. O sea, ya había cárteles en aquel tiempo, para que me entiendan. ¿Sí? Gracias. Y luego dice, en el comentario, Berkeley, encontramos lo siguiente. Aquí vemos que convergen la historia de la palabra de Dios y la historia secular, la que nos ha hecho más fácil establecer las fechas. Sinar corresponde a Babilonia. Vamos a Daniel 1:2. Es que a veces, digo aquí a Daniela, Por la son traducción. diferentes traducciones. Daniel, ¿cuál me dijiste? Capítulo 1, versículo 2. A ver, vamos a pedir a mi hermana si lo puede leer. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? ¿Ven cómo sigue siendo Sinar, Babilonia? ¿Sí? Ahora vamos a ver Isaías 11:11. 11:11. Ajá. A ver, vamos a decir a Paola. Dice así, no sé. Dice, entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Lam, de Sinach, de Amad y de las islas del mar. Ok. Asiria corresponde a Irak. ¿Sí? Vean que también menciona Sinar y también menciona lo que es Elam, que es Irán. Ahí está. Verán donde estaba Kedor Laomer. ¿Ok? Ahí se ve. El número 3 es Elam, Kedor Laomer es Elam. ¿Sí? Irán. Y se menciona Babilonia y Sinar, que es Babilonia. Ok, ahora vamos a Zacarías 5:11. Está un poquito atrás de los evangelios, Zacarías. Está Malaquías y atrás de Malaquías. Zacarías 5:11. Ahora déjame ver quién anda allá en internet. Yo aquí ando, ¿eh? Sí. Le vamos a pedir a Miguel porque él fue el más puntual. Ok. Zacarías 5:11. Así, no pierdo. Mi amor, deja que no distraigas. Ya. Dice así Zacarías 5:11, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Ok? Otra vez se menciona la tierra de Sinar, que es Babilonia. ¿Sí? Y entonces dice, aunque Amrafel no debe ser identificado con Amurabi, rey de Babilonia.
sea, ese fue un rey después de Nabucodonosor, quien reinó más tarde en el año 1700 antes de Cristo. Pues, hay gente que se confunde. No, no tiene que ver uno con otro. Ediacú, rey del Nasa, puede haber sido Arioc. Kedorlaomer, también llamado Kudur-Lagamar, significa siervo de Lagamar, un dios elamita. Fíjense todo lo que hay de historia. Yo siempre me canto todo esto. Sí, Todo pero, lo que es la descendencia y todo Como eso, que- yo digo, bueno, Pero por algo digo, pues, pero digo, estamos estudiando, es claro. diferente sí, aquí para conocer lo pasamos a- bien de dónde eran estas personas y vamos a ver qué influencia tenían desde la antigüedad. Por eso está hablando aquí que era un dios elamita, ¿sí? Tenía. Y luego Tidal, rey de naciones, así se le conocía a, aquí estamos Goim. viendo al de Goim. Goim, ¿sí? Ha sido identificado como Tudul, rey de Gutium, localizado al noreste de Babilonia. Ahora vamos a Lucas 1:4. Lucas, el Evangelio de Lucas, hubo un doctor, o sea, que era Lucas, era un doctor de medicina, pero él, por los apóstoles, y empezó a conocer de Jesucristo. Y entonces le pidió, creo era Teófilo, que investigara a Lucas para que le informara sobre la vida de Jesús y sobre la vida de los hechos de los apóstoles, que había pasado después de Jesucristo. Y vemos aquí que él que recabó la información, vean lo que dice en Lucas 1:4 y ahora le toca a ti, ¿Sí? a Santi. 1:4, ¿verdad? Sí, Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. o sea, Dios quiso que quedara plasmado que hizo una investigación correcta y Dios dice que tenemos que investigar, ¿sí? Conocer y nos vamos a ir dando cuenta que todos estos detalles, esta historia, pues nos la reveló Dios, porque imagínense, desde Abraham vino su hijo Isaac, luego vino Jacob, vinieron sus 12 hijos, pasaron 430 años después de que estuvieron de esclavos y fue después cuando escribe Moisés. O sea, había pasado muchos años para saber lo que había pasado 500, 600 años atrás. ¿Sí? Si nosotros, a veces que nos han platicado de cierta historia y luego ha habido investigadores que se han puesto ahora sí a rascar, a profundizar, y nos hemos dado cuenta que han manejado hasta la historia. Entonces, pero Dios sí nos revela exactamente qué sucedió. Esos 4 reyes eran imperios grandes, venían de lejos, porque vamos a ver cómo van a bajar todas las distancias y tenían experiencia militar y eran dirigidos por Kedorlaomer y buscaban mantener control y tributos sobre todas las demás naciones. Algún parecido con algunas naciones que ponen aranceles y todo eso es pura coincidencia. Entonces, el mundo nada más se ha modernizado en tecnología, pero seguimos con guerras y todo. Bueno, ahora vamos al versículo 2 para conocer a los 5 reyes que estaban sujetos a esos 4. ¿Cuál? No, Génesis 14, versículo 2. ¿Tienes 14? Génesis 14, 2.
que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver estos 5 reyes. Estos 5 reyes estaban bajo el dominio de esos 4, ¿sí? Y vean ahí abajo, vean el mapa, se ve el mar salado, el mar muerto, ¿sí? Al lado izquierdo del mar muerto se ve el número 5 que era el rey de Sodoma, que era Bera. El 6 era Gomorra, el territorio, el reino, y era el rey Birsha. El 7 era esta región de Adma por el rey Sinab. El 8 era Semeber, Seboim por el rey Semeber, y en la región novena que era Bela o Zoar por el rey de Bela, ¿sí? Estos 5 reinos compartían, tenían muy buen comercio, tenían muchas cosas, pero llevaban, ahorita lo vamos a ver, 12 años pagando impuestos a esos 4 reyes de arriba. Los han sometido. Entonces, ahorita vamos a ver que se rebelaron. Sí, no, para que veas. Entonces, estos reyes, con sus tropas escogidas, a ver, mi amor, estos reyes, con sus tropas escogidas, vinieron de la región más allá de Damasco y se precipitaron sobre la tierra al este del Jordán, hasta el extremo sur del Mar Salado. Qué impresionante es ver los principios de la vida de Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Fue mencionado cuando este hombre es el que hizo la torre de Babilonia, cuando Dios confundió las lenguas. ¿Ok? Este era un cazador, pero no cierra bien esa puerta. Ok. Saben que se salvan. Entonces, bueno, era un poderoso cazador, pero también era un líder tremendo. Y esa influencia, ese Nimrod estaba en Babilonia, para que lo ubiquen. Cuando lo lean en Génesis, van a ver a Nimrod. Eso está en el capítulo 11 de Génesis. Desde el capítulo 10 lo empieza a mencionar. Bueno, entonces, aún vivos, dice, es ver los principios de la vida de Nimrod, aún vivos en sus descendientes, quienes trataron de hacer de sí mismos un imperio mundial. ¿Qué es lo que querían Nimrod? Dijo, yo quiero tener control de todo el mundo. Y esos principios se los pasó a sus descendientes que están ahí en esos 4 reinos. Los de arriba. Ajá. Entonces, sí, ellos eran, como lo vimos, tenían experiencia militar y eran imperios grandes. Entonces, dice, luego se fueron al norte y avanzaron rápidamente por el lado oeste del Jordán, y la batalla decisiva se libró en la tierra baja al sur del Mar Muerto, el valle de Sidim. Génesis contra los 5 reyes de esa región. Génesis puede haber sido esa parte de esos 4 contra los 5 de esa región que se habían rebelado en contra de sus jefes del oriente. Este pasaje menciona varias ciudades tales como Adma y Seboim, ¿sí? Ahí las estamos viendo. Adma es el 7 y Seboim es el 8, allá abajo, ¿sí? Ok. Luego, ok, que fueron destruidas junto con Sodoma. Zoar fue la ciudad a la que huyó Lot antes de la destrucción de Sodoma. Más adelante vamos a ver que cuando huyó Lot de Sodoma y Gomorra,
se fue a Zoar, ¿sí? Muchos de los nombres y lugares originales mencionados aquí eran tan antiguos que cuando Moisés escribió este pasaje, Dios tuvo que agregar algunas explicaciones para que los israelitas que regresaban de Egipto pudieran identificarlos. Moisés escribió esto en el año 1500 antes de Cristo, aunque habla de cosas que sucedieron en el año 2000 antes de Cristo. Son 500 años que habían pasado, ¿sí? Vamos a ver al oficial Génesis 14, vas a leer versículo 2, 3, 7, 8, 15 y 17. 2, 3, 5, 8, 7, 14, 17. Bueno, casi. Y ahora nada más rápido porque ya me sacaste de onda con tanto. 2, 3. No, tranquila, si esto no Ya hace me correr. mareaba. No. Es que sí hacía falta la jefa. Mira, lo que digas, pero hace falta análisis. Gracias. Ok, a ver, versículo 2. Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela. Que son los 5 que están abajo, ¿ok? La cual es Zoar. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle del Sidín, que es el mar salado. Miren, hay más o menos, aquí me lo puso la inteligencia artificial, el Valle de Sidín, donde pelearon, pero probablemente pudo haber sido un poquito hasta más hacia el sur, pero ahí, por esta zona, ahí es donde estaba, ¿sí? ¿Ok? Vamos al versículo 7. Y volvieron y vinieron a En-Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Asesontamar. Ahí está en el centro, en el número 7, ¿sí? Van a ver que dice Aseón Tamar, que lo acaba de mencionar, de los amorreos, ¿sí? ¿Ok? Ahí está amorreo. Muy bien. Continúa, el 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ahí es donde estamos viendo, y habían mencionado ya aquí Cades, que es el 6, ¿sí? O sea, ellos fueron bajando, ahorita lo vamos a ver, desde el 1 hasta el 8, estos 4 reinos fueron conquistando, o sea, de paso iban contra los 5, pero pasaron por todos esos y se hicieron guerra y los saquearon. Viéndome el coche. Ahora sí. Vamos pasando, vamos llevando. Ok, ahora versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Preguntaste aquí a Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino. Es así es el estudio, mi amor. Perdón. Versículo Es que ya 17. dedicaste a los reyes. Espérate, tranquilo. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Perfecto. Esto nomás ahorita para mencionar algo, pero estos 5 reyes eran ciudades pequeñas, ¿sí? O sea, no era nada. Es como si se junta Canadá, Estados Unidos y México y va a pelear contra Guatemala, Salvador, Honduras y Costa Rica y Nicaragua. Para que me entiendan, ¿sí? O sea, nada que ver, ¿me entiendes? O sea, pobres. O sea, Ahí vienen los dos grandotes, ¿no? para que podamos ubicar. Ahora,
Todas estas 5 reyes estaban ubicados, como lo vemos, pegados al Mar Muerto, ¿sí? Eran más débiles militarmente y se rebelaron contra los reyes del Oriente, ¿sí? Para que cuando también escuchen, ¿se acuerdan de los magos del Oriente? Es por esa zona donde estaban los 4 reyes, Los grandotes. los grandotes, ¿sí? Entonces ya vamos ubicando poco a poco, cuando vas leyendo la escritura dices, ya voy sabiendo en dónde, porque a veces lo lees y te pierdes, ¿sí? Si no vas viendo geográficamente, o te lo saltas. Pero, a ver, versículo 3, vamos al versículo 3. Está como la jefa, nos estoy volviendo loco con la brincadera. Ya te contagió. Ya. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. ¿Ok? Este valle se localiza al sur del Mar Muerto y antes era un valle muy rico. No es como está actualmente. Todavía Dios no hacía llover fuego y azufre sobre esa región, ¿sí? Inclusive, ahorita les voy a decir, el Mar Muerto tiene 74 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. Se encuentra a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Es el mar que está más abajo del nivel del mar en todo el planeta, ¿sí? Es famoso, bueno, ahorita te voy a decir, y alcanza 360 metros de profundidad, o sea, bastante. Su contenido de sal es 5 veces mayor que el agua de mar. Es en el que flota, ¿no? Exacto. O sea, eh, he visto muchos reportajes de que llega la gente, ahí nadie se ahoga. Flotas porque flotas, por la sal que hay. Inclusive hay un, un spa, que es muy caro, van artistas y todo, es un hotel de todo lujo, y el lodo que hay por las sales es lo mejor que existe para el cutis en todo el planeta. Las sales del Mar Muerto. De hecho, tiene que llamar mucho más sumergir la tierra porque te puede dañar por la sed. Sí, sí. Inclusive no había peces y está cambiando algo. Dios empezó a decir que iba a tener vida otra vez al final de los tiempos. Y está empezando a tener otra vez agua, ya están empezando a ver peces. Pues agua menos salada, agua dulce. Sí. Claro. Entonces, Ahí son más, pero es el agua dulce. bueno, vamos a versículos del 4 al 6. Vamos, se va a ir poniendo interesante. Ya ubicamos los del norte, esos 4, que son los que tienen bajo dominio, estos 5 que están acá junto al mar salado. Vamos del 4 al 6. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, Enán. Perdón, vamos viéndolo. Vas diciendo, a ver, vamos viendo el mapa y vas diciendo, ¿venció primero a quiénes? A los refaítas. Ahí se ve, es el número 1. ¿Sí? Aquí está. El número 1 dice Astoret, Carnaim, refaítas. Ahí, pues estaban ahí junto a ellos, pues fueron los primeros en el camino. Después a los susitas Enam. Ahí está. Enam a los susitas, ese fue el número 2. Luego a los semitas en Sabe y Diataim. Ahí está, es el número 3. O sea, conforme iban bajando, iban arrasando. El número 4. Y a los oreos en el monte de Seir. Ahí está, es el 4. Después. Hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Aquí está, es el 5. Después. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Ahí está.
esta región había en el 6, había amalecitas, y los amalecitas van a ser muy mencionados en la escritura, y Dios hace un comparativo que es con respecto, hace con nuestra carne, que nuestra carne va en contra de Dios, los amalecitas así Dios los ve. Y fue en un momento dado, fue el más poderoso de ahí de esa región. Entonces, o sea, van cambiando las circunstancias de acuerdo al tiempo, ¿sí? Es como Corea del Sur, en el 57 era como El Salvador, no era nada. Y hoy es una potencia del mundo, 70 años después. Bueno, ahí en donde están los refaítas, el número 1, en Astoret Karnaim, refaítas, ¿sí? Fíjense lo que había, los refaítas eran gigantes, ¿De tamaño? ¿sí? ¿Cuál? ¿Rafaitas? Ajá, ahí está en el número 1, Ah, los que miren, están en el 1. en el 1 Y los vencieron. medían 3 metros. Inclusive, cuando mandaron a espías, Moisés, este, y fueron 2 espías, estuvieron viendo las regiones y dicen, nos sentíamos como langostas. O sea, nos veíamos como nada. O sea, imagínate, ponte con una persona de 3 metros o más, que era más o menos lo que era, medía un poco como 3 y fracción eh, Goliat. Una pregunta. Yo. Ah, no, no, ya. O Yo sea, pregunté que pensé que los gigantes habían muerto cuando fue el diluvio, pero no es cierto, por lo de David. Pues, ajá. sí, después O sea, se siguió, mira, los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, pero dice la escritura que ya había gigantes también, pero por parte de los ángeles fueron hombres, reyes, hombres de renombre, muy poderosos. O sea, esa mezcla genética que Dios permitió y después dijo, hasta ahí, se fue manifestando. Pero pues imagínate, dices, voy a pelear contra los gigantes, pues los barrieron, estos 4 reinos. Aunque sean gigantes, si no tienes un ejército de un número y aparte las armas que ellos manejaban y todo, pues nadie puede ganarles, ¿no? Ahora vamos a ver Deuteronomio 2 versículos 11 y 30. A ver, déjame ver, aunque Eva no ponga la cámara, pero sí nos puede quizás leer Deuteronomio 2 versículo 11 y versículo 30. Si quieres, Diana, ve buscando Segunda de Samuel 21:16. Segunda de Samuel 21:16. Y Eva, también después vas a leernos, ya que vas a estar en Deuteronomio 2 el versículo Ujú. 20. A ver, te voy a pedir varios versículos del capítulo 2, son muchos. Ok, Bueno, me vas diciendo de uno por uno y te los voy leyendo. perfecto. Ahorita, versículo 11 Ok. y Por 30. gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. ¿Ok? Ahí está. Y se ve en el número 3, también había gigantes que les decían emitas. Ahí lo ven, no se pierdan. Sí. ¿Sí? Ahora, vamos al versículo 30. Mas Sheón, rey de Hezbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Ok. Estaba hablando de toda esa región de gigantes. Ahora vamos, ahorita regresamos contigo, Eva. Vamos, Diana, a segunda de Samuel 21:16. Capítulo 21, versículo 16. Ok. Y Viveno era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza posaba
pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. O sea, imagínate, la pura punta de la lanza pesaba 3 kilos. 300 ciclos de bronce. No 3 kilos. Pues dijo ahí, En la traducción que a lo mejor checa cuántos son. 300 ciclos de bronce. A ver, aquí ahorita. dice pesaba más de 3 kilos. ¿Equivalía? Ajá, esto equivale en kilos como a 3 kilos. ¿Cuánto es equivalente 300 ciclos de bronce a kilos? 3.4 kilos. No, pesaba más de 3 kilos. Ahí está. La pura punta. La pura punta. De otro De la gigante. lanza, un gigante. O sea, tú has agarrado una lanza, simplemente lo que es la madera, pesa. Ahora la pura punta, más de 3 kilos, pues se te cae. No, oye, pues, sí. Bueno, entonces dice, los susitas, también llamados sonsomeos, no son zombies, ya que los zombies aquí hay. Sonsomeos, fueron parientes de los gigantes. Ahora sí, Eva, Deuteronomio 2:20. Ok. ¿Por qué altura está? Si quieren, escuchamos. Acá ya lo tiene Los Eva. sameos están en el número Por 3 tierra de del mapa. gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. O sea, los amonitas que eran ahí por donde estaban los amorreos y cades, ahí también los amonitas le llamaban sonsomeos. ¿Sí? O sea, es como en México simplemente en una parte le dicen a los mosquitos en una región y en otro le dicen de otra manera, ¿sí? Zancudos. Zancudos, ¿sí? Pues ahí en esa región les decían los gigantes sonsomeos. ¿Ok? Ok. Los semitas, ¿sí? Vamos a ver dónde están los semitas. En el número 3, sabe Kiriatim, emitas, ¿sí? El que va bajando. ¿Ok? Dice, eran tan altos como los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Vamos a otra vez ahí, Eva, Deuteronomio 2, y nos lees del 9 al 11, por favor. Ujú. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque yo te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. ¿Ya? Ellos les llamaban emitas. Fíjense nomás, qué complicado, ¿no? Cada región le llamaban diferentes a los gigantes, ¿sí? Y también era para diferenciarlos en qué región estaban, ¿ok? Ahora, sí, No está queriendo concluir, pero sí es. no, bueno, no llevamos un desorden porque primero dijo de los 4 reyes del norte. Sí, o sea, pero me refiero como a la escritura, porque no va en orden y porque se lee así como... Porque en esas partes que estamos leyendo se mencionan los gigantes, ¿sí? Que vivieron en diferentes épocas y para confirmar que efectivamente lo que estamos estudiando está comprobado, o sea, reafirmado por lo que se había escrito más en el futuro. Ajá, ¿Sí? lo que Benjamín hace, te da cuenta que estamos en un libro, lo lee y lo que él hace es como hacer una tipo concordancia, como decir como, mira, aquí estaban hablando de esto, pero acá, que era otra cosa, se menciona lo mismo que dice aquí.
No es que justamente se lea así, o sea, puedes leerlo en orden, pero acá es otra persona que lo escribió en otro momento. Es como la narración del fútbol. O sea, es como la primera cámara, la segunda cámara, entonces son como diferentes vistas, pero hablando del mismo tema. Por eso saltamos de un libro a otro para ver la concordancia. Y estaba viendo que la Biblia, ¿cuántos tiene? 60 y tantos mil concordancias. Sí, sí, sí. Pues es impresionante, alguien hizo como un dibujo para ver todas las concordancias que tiene la Biblia. Entre varias como religiones, ¿no? No, entre no. los tiempos. O sea, yo lo que digo es que varias religiones hacían eso y no coincidían tanto como los de la Biblia. O sea, la Biblia está inspirada por Dios y a pesar de que se hizo por diferentes hombres en diferentes tiempos, coinciden unos con otros y es el mismo estilo literario. Entonces hay más de 63,000 coincidencias o relaciones. Ahora, aquí en este Entonces, punto, nada más puede ser Dios. ahora, ¿Mm? aquí Para lo que poder- estamos viendo es Ajá. cómo en el futuro, ¿sí? También se menciona y cómo en cada región, cómo les llamaban a esos gigantes, ¿sí? Porque aquí estamos antes, pero más adelante ya había pasado 500 años y están mencionando estas mismas regiones y a estos gigantes. Entonces, por eso vamos hacia allá para poder entender lo que lo que Dios nos menciona de esos lugares y qué había ahí en esas partes, ¿no? Ya, gracias. Ahora, los oreos, o sea, a veces No, los... ese te tocó un día complicado porque generalmente Oye, no, ya muy es un día complicado. Sí, hay veces que dices, qué padre, me voy. Por algo Dios lo pone, ¿no? O sea, es una enseñanza, porque estás viendo cómo decisiones de ese tiempo tuvieron Impactan, consecuencia en otras cosas, ¿no? Y como a nuestros días también hay consecuencias de aquellos tiempos. Y se sabe que está pasando esto, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Es una enseñanza. Pero ha habido otras veces que la enseñanza es más Es como si de consistente, es como una repente, historia de cuento. Pues. pero mira, es como si de repente nos empiezan a hablar cómo eran los náhuatls, ¿sí? Los olmecas, los mixtecos, los zapotecas, en qué partes vivían, cómo pensaban, cómo hicieron guerra, cómo era su forma de vivir, etcétera, y cómo soy México. Entonces, pues si ahorita una persona le dices, oye, es que esa pirámide que está ahí, pues esa, ¿de dónde salió? Ah, pues mira, vivían así y eran así, ¿entiendes? Ahora, Dios nos está llevando, también nos llevó hacia atrás con Nimrod, que él existió en esa región de Babilonia, y él era un líder que él construyó la torre de Babilonia y él dirigía a toda la gente. Él era como un líder mundial. Y entonces esa influencia tuvo sobre esos 4 reinos que eran los que gobernaban sobre los 5 de abajo. ¿Sí? A veces son importantes todos esos detalles porque estás diciendo, ve, son naciones poderosas contra pequeñas naciones. Y los otros ya dijeron 12 años. No, pague. No, ya no los vamos a pagar. Y todo el año 13º no pagaron. Entonces los de arriba dijeron, no nos pagan. Bueno, pues vamos para que se den cuenta de que sí tienen que seguirnos pagando, de que somos más poderosos que ellos. Pero en el paso en el que lo que iban para con ellos hacer la guerra, pues aprovecharon y se hicieron más ricos. Pues con un ejército así, pues iban pasando, iban destruyendo y matando a mucha gente. Ok, continuamos, ya vamos a acabar. Los oreos fueron destruidos por los edomitas, ¿sí? Eh, Vamos a ver, Eva, Deuteronomio 2, versículos 12 y 22. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. ¿El otro cuál es? El 22. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Ahí está el número 4.
Está el monte Seir, ahí estaban los hebreos. ¿Sí? Ahora, ¿quién me lee acá Génesis 36:20? O sea, estamos viendo que todo esto que nos fue mencionando, estas naciones pequeñas, también tenían historia. ¿Sí? Sí, sí, Génesis 36:20. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Oreo, las cuales habitaron la tierra de Edom, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. O sea, ahí están los oreos, no son las galletas, ¿eh? Galleta oreo. Entonces, de momento, como no estamos acostumbrados a los nombres ni geográficamente, pero yo te aseguro que un día cuando hay domitas, oreos, los gigantes que estaban ahí, y esto vas a ubicar por dónde estaban, ¿sí? Ok. Los oreos han sido identificados por la arqueología y se caracterizaron por construir sus casas en las pequeñas rocosas. Ejemplo que siguieron los descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob. O sea, fue rey. Que fue Israel después. Ah, Jacob, sí. Vamos a ver, Abdías, ¿Ese dónde está? ese está en los, Como a la mitad. si te vas de Mateo hacia atrás, vas a ver Malaquías, Zacarías, por ahí va a estar los profetas menores y va a estar Abdías. Al final de los antiguos testamentos. Si encuentras Abnoches, no es Abdías. Pero nomás es una página. Está junto a Jonás. Abdías nada más es un capítulo, entonces el versículo 3 y 4. Ajá, 3 y 4. ¿Lo tienes? Ah, pues si nos haces favor, Daniela. Has sido engañado por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Lo que estaba diciendo, ¿sí? Ellos hacían en las montañas, vivían. Sí, continúa. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. O sea, ellos decían, ¿quién va a subir acá? Y si quieren subir, mira, les aventamos unas cuantas piedras y nadie va a poder llegar con nosotros. ¿Sí? Los atacamos. Y dice Dios, ¿te crees que nadie te va a alcanzar? Pues sí, te voy a derribar. Vamos a ir entendiendo por qué luego a veces Dios va diciendo ciertas cosas, pero fue el comportamiento de esas naciones. Lo que te iba a decir que hicieron, o qué, porque Dios les diría eso. Mira, Abdías está diciendo que habían enemistad con Israel y Edom, los edomitas. Todo eso lo vamos a ver, porque vamos a ver los descendientes de Lot. Fueron enemigos de Israel. ¿Los de Lot? Sí. Con sus hijas. Sus hijas se Ya vas a metieron. hacer, como dijiste el otro día cuando ya te Spoiler. vas a hacer spoiler. Sí, Es que desde Lot no se puede esperar más sí. Lot, nada. después de que escapó, que Dios lo libró del juicio, bueno, la mujer pues, no se libró del juicio, se quedó Lot con sus dos hijas, lo emborrachan, se mete primero la mayor, se embaraza y al otro día lo vuelve a emborrachar y se mete la menor y también se embaraza. Y de esos hijos que tuvieron son enemigos de Israel. Ah, sí, la había leído. ¿No? Por eso escuchamos todo esto, cómo vivían, todo eso lo vamos a ir viendo. Ahora, Dios, ¿por qué nos va platicando todo esto? Porque vamos tomando decisiones en la vida. Las hijas estaban influidas por Sodoma en una perversión para meterse con el papá.
en vez de esperar y decir, bueno, pues creemos en Dios y que un día vamos a conocer un muchacho, pues un día se van a vivir a cierto lugar porque se refugiaron en una cueva. Pero ellas dijeron, no, nosotros tomamos las cosas por nuestra mano y no como Dios quería. Y así, en muchas ocasiones, vamos a ver decisiones que hoy en día tú puedes tomar decisiones que pueden repercutir toda tu vida. Pues también lo que pasa con Ismael, ¿no? Que de ahí cuando Abraham toma la sierva de Sara, nació Ismael y de ahí nació, ¿cuál es la religión que se... Bueno, de ahí vienen Sí, los todos islamitas. Ajá, los ismaelitas que son por los árabes, Sara, ¿sí? justamente que siempre han tenido conflicto con Israel. Con Israel. Y Se con odian los a muerte. cristianos también, o sea, es una religión, son religiones muy perseguidas unas por las otras, hasta el día de hoy. Entonces, Sí. hay decisiones que vamos a ¿Desde ver, cuándo? pero Dios dejó todo eso para que nosotros, hoy en día, sobre todo jóvenes, que dices, oye, si un día yo me quiero formar una familia, me quiero casar, oye, yo no me voy a casar con una persona que no cree en Dios porque vas a tener un mini infierno en la tierra, ¿sí? Sí. Va a ser muy difícil por muchas situaciones que ahorita no voy a estar Pero dice mencionando. Dios que nadie es huérfano en este mundo, ¿no? Sí, o son hijos del diablo o hijos de Dios, ¿sí? Entonces, imagínate, si tú te quieres casar con una persona que no ha nacido de nuevo, pues su mentalidad te va a ver al rato, oh, eres muy religioso, ya no me gusta, que estás con lo de Dios y eres muy exagerado y esto es así y esto es asado y cuando vienen los hijos viene la confusión, ¿qué les vas a enseñar a los hijos? La mamá le dice una cosa y el papá le dice otra, pues no van a saber ni por dónde. Cosas. ¿Qué más o menos un ejemplo podría ser de Lot con la esposa, ¿no? Porque Lot conocía a Dios por el tío, por Abraham, Sí, pero pues él pero tomó la decisión de irse a vivir ahí a Sodoma. es que cuando vas viendo eh, decisiones que se van tomando, también te vas dando cuenta que en forma, pues la esposa también tuvo influencia sobre el otro. Claro. Normalmente influyen las esposas. Entonces, entonces, para acabar, dice, aquí Abdías está diciendo que había enemistad entre Israel y Edom y eso se transmitió a otras generaciones. Entonces, cuidado con tener algo en tu corazón. Hay que cuidar lo que tienes en tu corazón. Yo estaba en mi discipulado que yo tomo, que estoy viendo a Mateo. Híjole, qué difícil es no vivir para Dios porque es muy fácil caer en juzgar. Y si tú en tu corazón ves mal a una persona, ya no la vas a tratar igual, ya la estás juzgando. Y eso ya no vas a poder amarla como debes amarla. No, sí, a veces digo, ay, tantas veces he tenido equivocaciones, pero eso es lo que va haciendo Dios, en que nos va enseñando para depender de Dios, porque el trabajo es Él. Ya casi acabo, no vamos a ver otro versículo, más son dos comentarios. Hay creyentes que están débiles y tratan de sentirse fuertes a veces por tener otros creyentes que están igual. Mira, en las escuelas simplemente, ves a las mamás chismosas se juntan la chismosa con la chismosa, ¿sí? Las que les gusta andar con las uñas bien pintadas y los vestidos y los zapatos se juntan entre ellos. O sea, tú te vas juntando con quien haces afín, ¿sí? Entonces, ahora imagínate creyentes, Es que me cansó. mi amor, yo no voy a salir azul. Fíjate.
A ver, mi amor, Ay, ya, espérame, espérame. ya me cansé. Mira, me distraes. Ahí está. Entonces, el punto es de que tú te puedes encontrar con otros creyentes que están débiles, que no están viviendo para Dios. ¿Y qué crees? Te vas a justificar. ¿Sí? ¿Y sabes a dónde te va a llevar? Te va a arrastrar hacia el error. Porque entre ellos se convencen. O sea, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Son exagerados los otros. ¿Sí? Y entonces se justifican y los lleva a situaciones, como lo vimos, una cosa te lleva a otra, a otra, a otra, como el mentiroso, una mentira te lleva a otra mentira y otras, esas te llevan a otras. Tienes que aprender a servir al Señor, vivir para Él, porque entonces Él te guardará y te recompensará eternamente. Si realmente tú estás viendo, mira, ¿ves la vida? A través, pues, ya que yo ya tengo mis buenos años, pues sí, ya va uno pensando y reflexionando cada vez en la vida y dices, ¿qué es lo que vale la pena? Ahora que mi hija nos ha estado platicando porque a ella le encanta la música, toda la cuestión de la música, estudia para eso, quiere trabajar en la música, y salió la película de Michael Jackson, y dices, ¿y de qué le sirvió todo si se llegó a ir al infierno? Yo no lo sé, solo lo sabe Dios. Pero si se fue al infierno, como dijo Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Por qué vives? Eso no quita que, vamos a ver a Abraham. Abraham vivía impresionantemente bien, era riquísimo, pero él vivía para Dios. Dios lo bendecía. O sea, Dios te va a dar, mira, vamos a llegar al cielo. Le decía eso hoy a Ruth. Le dije, vamos a llegar al cielo y ¿cuándo te faltó para comer? No nos va a faltar nada. Vamos a llegar al cielo y si llegamos a no haber comido quizás unos días, pero no te vas a morir de hambre. No te va a faltar nada. Dice Dios, mira, si yo tengo cuidado por 5 gorriones, unos gorriones valen unos centavos, 2 centavos, imagínate 2 centavos de dólar, nada, ¿sí? Ustedes valen mucho más que todos los gorriones. Tu vida es mejor que el vestido, ¿sí? Y que la comida, o sea, no, dice toda la gente del mundo, la que no tiene a Dios, está preocupada y afanada por el qué comer y el qué vestir. Y Dios nos enseña, si tú me buscas primero, yo te lo voy a dar por añadido. Eso no quiere decir que no trabaje, Me ¿sí? impresiona, ¿sabes por qué? Porque tengo una semana de distancia con Daniela. Sí, todo esto, esa parte. Pero Dios promete esto, que si Él alimenta a las aves y que si Él viste a los lirios del campo, no te va a faltar nada. Y ahorita que decía, yo decía, ¿por qué me está diciendo eso? No me lo hemos dicho. O sea, pues, Mira, Estaba pensando en que no entendí nada, pero esto sí. ya me lo habían dicho. Pensé para Pero vamos a que entender, los mira, días no saben. ahorita fue parte de la historia todo eso, pero vamos a ver también las enseñanzas espirituales en la próxima semana. Vamos a ver cosas de cómo vivían estos reyes, qué sucedió. Mira, cuando tú vives para el mundo, tarde o temprano lo vas a perder. Lo vamos a ver con todo lo que ganó lo perdió. ¿Y qué le sirvió? La vida es tan rápida. Mira, pasa así. Vale la pena. Cuando tú le has creído a Dios, le crees verdaderamente que es el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas,
está aquí presente, nos está escuchando. Él está atento a tu vida, te está viendo continuamente. Está viendo tu mente y tu corazón, hasta las intenciones del corazón. Dices, ¿qué otra cosa voy a vivir? Y bueno, eso nos va llevando a la escritura, a lo que vale la pena, a lo eterno. Cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, qué bueno que viví para Dios. Eso fue lo mejor. Dice que ya tiene, ya no te preocupes, ya te van a dar tu penthouse. Ya está, ya lo tienes. No nos vamos a preocupar de nada, más que amar al prójimo y adorar a Dios. Va a ser, y vamos a tener actividad, no crean que vamos a andar en un arpa ahí entre las nubes, ¿eh? No es cierto. Cante, cante. Cante, cante. Pero bueno, aquí lo dejamos. La próxima semana continuamos con el versículo 7 y se va a poner cada vez más interesante. Pero créame, a veces para mí sí me hizo interesante porque yo muchas veces lo escuché y nomás no tenía idea bien por dónde estaban las cosas. Dije, voy a hacer mapas para que entendamos. Ah, y déjeme poner, ya no les puse eso, a ver. No, eso se los voy a poner la próxima semana. Tengo la imagen maravillosa donde se dio la batalla. ¿De Siquem? ¿Ok? ¿Eres Siquem? Sidín, el Sidim. valle de Sidín, El Valle de Sidim. ¿sí? Entonces, muy bien, pues vamos a orar, vamos a despedirnos, ¿sí? Estos se juntaron en el área de Sidim, que es la más sana. Y ya tengo la imagen para poder comprender cómo fue la batalla y cómo eran los pozos de asfalto y todo eso. Muy bien, vamos a orar. Dios, es maravillosa tu palabra, gracias porque podemos entender cómo vivían, cómo pensaban, cómo el hombre sujeta al hombre, cómo el hombre es cruel y el hombre vive por cosas equivocadas, por lo material, por los placeres, todo en ausencia de Dios. Y aún nosotros que seamos creyentes, podemos desviarnos e irnos hacia el mundo. No perdemos la salvación, pero vamos a perder muchas recompensas. Gracias Dios por mostrarnos que lo que vale la pena es vivir para ti. Gracias por este estudio y guárdanos a todos los que pudieron asistir y no. Bendícelos grandemente, protégelos, guárdalos y que se den cuenta de que lo mejor es esa relación contigo, depender de ti. Todo esto te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén. No, si se ve claro, si se entiende bien, mira. Claro que los nombrecitos nos enloquecen un poco, ¿no? Por eso no vino Cintia. Sí, no Por me no se gusta. estaba volviendo loca. Y la camisería.